1844, Hecho simple. Por Dr. Clifford Goldstein. Capítulo 4. ¿Qué capítulo de Daniel da más información concerniente al juicio investigador? La mayoría respondería, Daniel 8. En ese capítulo se encuentra el texto clave, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado, Daniel 8 y 14. No obstante, esa respuesta está equivocada. Aunque Daniel 8 revela información valiosa, su importancia mayor radica en que nos da la fecha del juicio. En realidad, la cantidad mayor de referencias al juicio investigador en Daniel se encuentra en el capítulo 7. Si solo tuviéramos Daniel 7, podríamos probar la existencia del juicio de los creyentes previo al advenimiento, ya también podríamos deducir el tiempo aproximado de ese juicio. Daniel 7 repite a Daniel 2, solo que suple detalles adicionales. En este capítulo, Daniel mismo sueña acerca de 4 grandes bestias que salen del mar. La primera bestia era como un león, la segunda bestia como un oso, la tercera bestia como un leopardo, aunque tenía 4 alas y 4 cabezas, y la cuarta bestia era espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba. Con sus pies, ya era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, ya tenía 10 cuernos, versículos 4, 7. ¿Quiénes son esas bestias? En la explicación de la visión, Daniel se entera de que representan 4 reyes o reinos que surgirán, y que, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, versículo 23. La primera bestia, el león, es Babilonia. La segunda bestia, el oso, simboliza a Medo, Persia. El que estuviese alzada de un costado más que del otro muestra la diferencia de poder entre las 2 naciones de ese imperio. Las 3 costillas que llevaba entre los dientes, versículo 5, se cree que son Lidia, Babilonia y Egipto, 3 naciones que fueron aplastadas por el poder medo, persa. El leopardo era el próximo gran imperio mundial, y simbolizaba a los griegos bajo la dirección de Alejandro Magno. La cuarta bestia, desde luego, era el último gran imperio, el romano. Durante siglos, numerosos eruditos de la Biblia, judíos y cristianos, han estado de acuerdo en cuanto al significado de esta secuencia exacta de naciones. Esta interpretación no es exclusivamente adventista. Note, también, que la profecía de Daniel 7 es similar a Daniel 2. Daniel 7 brinda más detalles que Daniel 2. Y provee un fundamento para el resto de las profecías que estudiaremos. En Daniel 2y7, se pone énfasis en el cuarto reino. Y en ambos capítulos, aunque el cuarto reino es simbolizado por cosas diferentes, se observan similitudes. La primera, desde luego, es que se trata del cuarto poder en las 2 visiones. En ambas sucede a Grecia. En ambos lugares se lo describe como fuerte, Daniel 2:40, 7. Los 2 pasajes tienen la palabra hierro en sus descripciones. Ve a Daniel 2:40, 7. 19. Ambos reinos desmenuzan a otros poderes. Ve a Daniel 2:40, 7 y 19, 23. Y ambos poderes son divididos entre reyes o reinos, Daniel 2:41, 44, 7 y 24. Es claro que se trata del mismo poder. Sin embargo, en Daniel 7 aparece otro poder. Este poder no se separa de la cuarta bestia, Roma pagana, más bien, surge directamente de entre los 10 cuernos que son parte de la cuarta bestia. Este poder es el cuerno pequeño. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas, versículo 8. Más adelante se menciona nuevamente que el cuerno pequeño surge de la cuarta bestia, de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos, y boca que hablaba grandes cosas,
ya parecía más grande que sus compañeros. Versículos 20. 21. Más adelante se explica lo que son la cuarta bestia y el cuerno pequeño. La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, ya toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Ya los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, ya a 3 reyes derribará. Ya hablará palabras contra el Altísimo, ya a los santos del Altísimo quebrantará, ya pensará en cambiar los tiempos y la ley, ya serán entregados en su mano hasta tiempo, ya tiempos, ya medio tiempo. Versículos 23. 25. En Daniel vimos que el hierro era el poder que surgiría después de Grecia, ya aunque cambió de forma, todavía tenía hierro hasta el final. Todavía era el mismo poder. En Daniel 7. Teníamos a una bestia que representaba a Babilonia, a otra bestia para Medo, Persia, otra para Grecia, y otra para Roma. El poder conocido como el cuerno pequeño era parte de la cuarta bestia que surgió después de Grecia, pero hacia el fin del tiempo pasa a la etapa del cuerno pequeño. Lo importante es que en Daniel 7, al igual que en Daniel 2, el poder que surge después de Grecia permanece hasta el fin del tiempo, aunque en una forma diferente. En el próximo capítulo veremos la importancia de este asunto. Notamos que la cuarta bestia, y el cuerno que surge de ella, ocupan un lugar central en Daniel 7. Se dedica más tiempo a ellos que al resto de las bestias combinadas, y se describe con mayor detalle el cuerno pequeño que cualquier otra bestia, incluso la cuarta. Obviamente, la identificación del cuerno pequeño es de importancia clave. Por varios siglos, los estudiosos de la Biblia han comprobado, sin dejar lugar a dudas, que el cuerno pequeño simboliza el poder papal. Y con toda razón, se ajusta perfectamente. La mayoría de los adventistas han entendido esta identificación. Sin entrar en detalles, hay mucho material disponible sobre el tema, hagamos un repaso. Punto central primero, el cuerno pequeño surgió de la Roma pagana. El papado también surgió de la Roma pagana. Punto central, el cuerno pequeño surgió de entre las 10 tribus bárbaras que sucedieron al Imperio Romano pagano. El papado surgió entre las 10 tribus, haciendo caer a 3 de ellas, tal como el versículo 24 dijo que sucedería, ya a 3 reyes derribará. Punto central, se dice que el cuerno pequeño es diferente a los otros cuernos, e indudablemente, el papado, un poder único en su clase, difería de las tribus bárbaras. Punto central, el pequeño cuerno habría de ser más recio que los otros, y evidentemente el papado fue más poderoso que las tribus bárbaras. Si no hubiera sido así, no podría haber derribado a 3 de estas. Punto central, el cuerno pequeño hablaría palabras contra el Altísimo. Las aseveraciones papales concernientes a la función y al poder del Papa son grandes cosas contra Dios. Punto central, el cuerno pequeño hacía guerra contra los santos, y la historia muestra cómo el papado guerreó contra los hijos de Dios. Punto central, este poder pensará en cambiar los tiempos y la ley. Cuando estudié esta profecía por primera vez, fui a la escuela católica, pedí un catecismo y busqué los 10 mandamientos. Tal como se me había enseñado, el mandamiento que prohíbe la adoración de ídolos había sido eliminado. Eso sí es cambiar la ley. Desde luego, todos los adventistas conocen las numerosas aseveraciones del Papa acerca del cambio de la observancia del sábado al domingo, tales como, la Iglesia Católica por más de 1000 años antes de la existencia de un protestante, por virtud de su divina misión, cambió el día de reposo del sábado al domingo. The Catholic Mirror, 23 de septiembre, 1893. La señal definitiva de identificación, quizá la más importante, es que se da una profecía de tiempo concerniente a la actividad del papado. Los santos serían entregados en su mano, hasta tiempo, ya tiempos, ya medio tiempo. Versículo 25. En la descripción del cuerno pequeño, encontramos la primera profecía apocalíptica de tiempo en el libro de Daniel. Tiempo, ya tiempos, ya medio tiempo,
es una frase reconocida por eruditos judíos y gentiles con el significado de 3,5 años. Un tiempo es igual a un año. Tiempo se refiere a 2 años, y medio tiempo es la mitad de un año. En Apocalipsis 12, se hace referencia a este mismo periodo de tiempo y es igual a con 1260 días. En la profecía, 3 años y medio es igual a 1260 días. Daniel 7. Entonces, señala un periodo de tiempo del cuerno pequeño equivalente a 3 años y medio o 1260 días. Durante muchos años, los adventistas y otros han aplicado el principio de día por año a esta profecía. Yo no quiero entrar en la discusión del principio de día por año ahora. En la segunda parte de este libro mostraré no solo la validez del principio de día por año, sino cómo este principio debe aplicarse a las profecías de Daniel 7, 8 y 9 para que tengan sentido. De todas formas, si aplicamos el principio de día por año a los 1260 días, tendremos 1260 años. ¿Se ajusta esto a un periodo de tiempo para el papado? En 1698, Drew Kressner, un estudioso británico de la Biblia que estudiaba las profecías de Daniel 7 y Apocalipsis, llegó a las siguientes conclusiones: el cuerno pequeño de Daniel se refería al papado, el principio de día por año debe ser aplicado a estas profecías, ya algo de naturaleza drástica sucedería al papado. Alrededor del año 1800. En sus propias palabras, el tiempo de la bestia termina alrededor del año 1800, citado por Leroy Fromm, The Prophetic Fate of Warfathers, tomo 2. p. 595. Sabemos que en el 538 d.C., el último poder arriano, uno de los 3 cuernos derribados, fue expulsado de Roma, dándosele al papado la autoridad total sobre la ciudad. Exactamente 1260 años después, en 1798, el general Francis Berthier tomó preso al Papa. Usted puede leer acerca de este evento en publicaciones católicas que describen el cautiverio del Papa, quien murió en el exilio en manos de los franceses. Sabemos que aunque el papado recibió una herida mortal, más tarde revivió. Daniel 7, que cubre miles de años en unos pocos versículos, no tiene espacio para detalles. Más adelante, en el Apocalipsis, especialmente el capítulo 13, se nos brinda un enfoque más detallado de lo que sucedió al final del periodo de 1260 años y en la recuperación del papado. Drew Kressner, al aplicar las profecías al papado, predijo que algo le sucedería, cerca del año 1800. Su predicción sería como si alguien en 1888 hubiera predicho quién sería el presidente de los Estados Unidos en 1988. La razón por la que él pudo ser tan exacto, es que el papado cumple esta profecía perfectamente. Por siglos, los protestantes unánimemente aplicaron esta profecía al papado. Lutero, Zwinglio, Calvino, Melanchthon, todos los reformadores durante los siguientes 3 siglos entendieron que el cuerno pequeño de Daniel 7 se refería al papado. Para un estudio limitado de por qué pocos protestantes aplican esta profecía al papado actualmente, vea mi librito Manos sobre el Abismo, Pacific Press, 1988. Aún antes de la Reforma, un erudito judío llamado Isaac Abravanel, después de estudiar Daniel 7, escribió: he llegado a la conclusión privada de que el cuerno pequeño se refiere al dominio del papado, citado por Leroy Fromm, The Prophetic Fate of Warfathers, tomo 2. p. 228. Hasta este momento hemos visto en orden cronológico a Babilonia, Medo, Persia, Grecia, Roma pagana y Roma papal. Esta es la secuencia exacta de Daniel 7. Babilonia, Medo, Persia, Grecia, Roma pagana, Roma papal, pero ¿qué viene después de Roma papal en la profecía? Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos,
y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían, y a millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y es su reino uno que no será destruido. Versículos 8. 14. El versículo 8 describe el poder del cuerno pequeño, que viene inmediatamente después en los versículos 9 y 10. Vemos tronos que fueron puestos. Vemos al anciano de días, a quien reconocemos como Dios. Vemos ríos de fuego, vemos millares de millares delante de él, y finalmente, el juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Indudablemente, esta escena describe un juicio en el cielo. Lea los versículos 8 hasta el 10 nuevamente. Se trata de una escena de juicio divino, y obviamente, considerando el contexto, este juicio ocurre en el cielo. ¿Y qué sucede después de esta escena de juicio celestial? Dios establece su reino, un reino que nunca pasará. Versículo 14. ¿Cuándo es que Dios finalmente establece su reino? En ocasión de la segunda venida de Jesús. Observe el orden específico de eventos en estos pocos versículos. Esta parte es crucial. Tenemos este cuerno pequeño, el que surge de la cuarta bestia, según las tres descripciones citadas, luego una escena de juicio en el cielo y finalmente Dios establece su reino. Cuerno pequeño. Juicio en el cielo. Dios establece su reino. Lea estos versículos nuevamente hasta que pueda notar esta secuencia. Es importante que lo entienda. Esta secuencia es tan crucial que se repite nuevamente en el mismo capítulo. Veía yo que este cuerno corchete izquierdo papado corchete derecho hacía guerra contra los santos, y los vencía, hasta que vino el anciano de días, y se dio el juicio a los santos del Altísimo corchete izquierdo juicio corchete derecho, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino ley reino de Dios corchete derecho. Versículos 21. 22. Nuevamente, en el mismo orden cronológico que antes, cuerno pequeño, papado, el juicio y el reino de Dios. Esta secuencia es tan importante que la tenemos por tercera vez en el mismo capítulo. Ya hablará palabras contra el Altísimo, ya los santos del Altísimo quebrantará, ya pensará en cambiar los tiempos y la ley, ya serán entregados en su mano hasta tiempo, ya tiempos, ya medio tiempo. Pero se sentará el juez, ya le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, ya que el reino, y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Versículos 25. 27. Aquí tenemos una descripción del cuerno pequeño que termina con la primera profecía de tiempo en Daniel, lo que destaca una fase de la obra de este cuerno pequeño. Después del cuerno pequeño tenemos el juicio. Finalmente, Dios establece su reino. Esta secuencia, que se encuentra 3 veces en Daniel 7, es esta: Roma papal, cuerno pequeño, juicio en el cielo, el reino de Dios establecido. Veamos la secuencia que tenemos en el capítulo 7 en comparación con el capítulo 2. Daniel 2 Babilonia Medo, Persia Grecia Roma, pagana, Roma, Europa papal. Reino de Dios. Daniel 7 Babilonia. Medo, Persia Grecia. Roma, pagana, Roma, papal. Juicio en el cielo, reino de Dios. Vemos en el diagrama anterior que todo lo que ocurre en Daniel 2 y Daniel 7 es cronológico. Se mueve a lo largo de una línea temporal desde el pasado hasta el futuro. ¿Dónde es que este diagrama localiza el juicio en el cielo? Primero fue Babilonia. Después de Babilonia fue Medo, Persia. Después de Medo, Persia fue Grecia. Después de Grecia, Roma, pagana y papal.
Después de la Roma pagana y papal viene el juicio en el cielo. Finalmente, Dios establece su reino. Claramente, el juicio ocurre después de esta fase final del cuerno pequeño tal como se describe en la profecía de tiempo, y tiempos, y medio tiempo, en Daniel 7. La primera profecía apocalíptica de tiempo en el libro. Cuando terminó esta fase del cuerno pequeño, Babilonia sucumbió en el 539 a.C. Después de Babilonia, después del 539 a.C., vino Medo, Persia. Medo, Persia concluyó en el 331 a.C. Después de Medo, Persia, después del 331 a.C., vino Grecia. Grecia concluyó en el 168 a.C. Después de Grecia, después de 168 a.C., vino la Roma pagana y papal. El final de esa segunda fase de Roma terminó en el 1798 d.C. Después de Roma, después de 1798 d.C., viene el juicio en el cielo. ¿Resulta claro? Después de Babilonia, 539 a.C., vino Medo, Persia. Después de Medo, Persia, 331 a.C., vino Grecia. Después de Grecia, 168 a.C., vino Roma. Después de Roma, 1798 d.C., vino el juicio en el cielo. Y después del juicio en el cielo, Dios establece su reino. Babilonia, 539 a.C., Medo, Persia, 331 a.C., Grecia, 168 a.C., Roma pagana / papal, 1798 d.C., juicio en el cielo. El reino de Dios. Repito haciendo énfasis, después de la profecía de tiempo y tiempos y a mitad de un tiempo, relativa al cuerno pequeño, que concluyó en 1798. Tenemos la escena del juicio en el cielo. El juicio entonces debe ocurrir después de 1798. Podemos ver en solo Daniel 7 que ocurre un juicio en el cielo después de 1798. Pero antes de la segunda venida de Cristo. Y este criterio concuerda con nuestra comprensión del juicio investigador de 1844. O lo que comúnmente llamamos el juicio que precede a la segunda venida. Ciertamente, concuerdan a la perfección. ¿A quiénes involucra este juicio? El versículo 22 dice que, el juicio fue dado a los santos del Altísimo. Otras versiones dicen que el juicio fue dado, en interés, de los santos, o, a favor, de los santos. Obviamente, entonces, este juicio involucra a los santos, si no, ¿cómo podría darse un juicio en interés o en favor de ellos? Ellos están involucrados. ¿Cómo? Ellos no podrían estar juzgando, porque aún no están en el cielo, Cristo aún no ha vuelto. Vimos en el primer capítulo que el pueblo de Dios será juzgado en algún momento después del año 31 d.C. El juicio de Daniel 7 concuerda con este criterio. Vemos que este juicio es en su favor, y como resultado de este juicio ellos obtienen el reino. Pareciera que ellos mismos están siendo juzgados ante el expectante universo. Y el resultado de ese juicio es para el bien de los hijos de Dios. ¿Parece conocido? Un juicio de creyentes en el cielo, ante un universo expectante, que ocurre cerca del fin del tiempo, después de 1798. Debe ser, porque esta escena describe el juicio investigador. ¿Qué hemos aprendido hasta aquí? Hemos aprendido que 1. El juicio del pueblo de Dios ocurre después del año 31 d.C. 2. El juicio del pueblo de Dios ocurre después de 1798. 3. El juicio del pueblo de Dios ocurre antes de la segunda venida de Cristo. Ya mientras que 1798 limita la fecha, aún necesitamos concretarla a 1844. Los capítulos 8 y 9 de Daniel completarán este objetivo para nosotros.